vamos a meternos de lleno en nuestra clase, que es algo muy interesante y también tiene que ver con la vida de los peruanos, ¿no? Y cómo hemos estado avanzando a través del tiempo. ¿Dónde estoy? Acá. Y bueno, ¿no? Y eso es lo que yo les quería comentar, ¿no? Que a pesar de todo yo tengo esperanza. Y ahora más que nunca tengo esperanza de esta generación, que ya se ha puesto una mochila encima de decir, nosotros vamos a ser los que vamos a sacar esta clase política y vamos a luchar para que la próxima clase política que venga sea competente. No vamos a permitir más injusticias. Eso es lo que me da mi esperanza. Y de eso yo te hablaba hace mucho tiempo. Yo tengo fe en esta generación. Ojalá que se cumpla. Ojalá que sigan luchando. Ojalá que ya no haya más muertos, porque no se necesitan muertos para hacer ningún cambio. Es algo claro esto. Y en las próximas elecciones esta generación va a exigir que se cumpla con la ley, que se cumpla con un Estado y queremos que se construya un Estado libre, un Estado limpio de corrupción. ¿Es mucho pedir eso? ¿Es mucho pedir un Estado normal, un Estado que no tenga corrupción, que es lo más básico? Creo yo que no. Por eso yo tengo esperanza y les transmito esa esperanza a ustedes. Que todo depende de nosotros. Siempre lo manifesté. Todo depende de nosotros. Bueno, jóvenes, vamos a entrar a esta clase de historia del Perú. Seguíamos con los aristócratas. Y uno de esos aristócratas en las finales del siglo, no, en los inicios del siglo XX, va a tener el poder en la década de los años 20, hace 100 años, ¿sí? ¿Quién es? ¿Quién es el que asume el poder en el Perú en el año 1920? Mejor dicho, en el año 1919, ¿no? Y está toda la década de los 20. El presidente Augusto B. Leguía. Este presidente, ¿te acuerdas tú que tuvo un gobierno en la época de la República Aristocrática, cierto? Ahora él va a ser reelegido y va a marcar una antes y un después en la historia del Perú. Perdón. Uy, ¿qué pasó acá? Ya, va a marcar una antes y un después en la historia del Perú. A ver, chicos, miren. Durante el siglo XX en el Perú, esto que quede muy, muy claro, ¿sí? Durante el siglo XX en el Perú, es decir, los años 1900, del año 1900 al año 1999, durante el siglo XX en el Perú, han habido tres presidentes que han marcado la historia del siglo XX. ¿De acuerdo? Repito, durante el siglo XX han existido tres presidentes que han marcado la historia de ese siglo y de la realidad peruana. Tres muy importantes, que están por encima de muchos. ¿Sí? Para bien o para mal. ¿De acuerdo? Son tres. Augusto B. Leguía, este que vamos a ver hoy. El otro es el presidente Velasco, de los años 60. Y el otro presidente que marcó la historia del Perú en el siglo XX es Alberto Fujimori. Esos tres. Para bien o para mal son los más importantes del siglo XX. ¿Sí? No porque hayan sido los mejores, sino porque sus acciones han traído consecuencias importantes en la formación de la sociedad política, de la política peruana y de la sociedad peruana. Ellos tres marcaron el devenir del Perú en ese siglo. Son tres importantes. Leguía, Velasco y Fujimori. A esos tres lo vamos a estudiar mucho, ¿sí? Leguía porque cambió la economía peruana y la hizo direccionar hacia un lado. Velasco porque sus cambios fueron importantes para el Perú contemporáneo. Y lo más reciente, después de Fujimori, todo lo que estamos viviendo actualmente también en parte es consecuencia del gobierno de Fujimori por muchas razones, que ya lo vamos a ver luego. Entonces, esos tres son los que han cambiado el Perú, para bien o para mal, ¿sí? Más para mal que para bien, en muchos casos. Pero sin esos tres presidentes no se puede entender el siglo XX en el Perú, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a hablar pues del primero conocido como Augusto B. Leguía, que en su época era muy admirado. Ojo, cuando llega al poder es conocido como el Pachacútec, el nuevo Pachacútec. Es como que este sí nos va a cambiar el Perú, este sí va a ser un gran presidente. Así pensaba la gente en esa época. Incluso fue tan famoso a nivel mundial que aquí lo vemos pues, en la portada de la famosa revista Time de Estados Unidos. Fue todo un personaje, ¿sí? De eso y de su vida y de su gobierno vamos a hablar el día de hoy en esta clase. Cuando llega al poder, hay que tener en cuenta que llega mediante un golpe de Estado, ¿sí? No llega elegido por las urnas, llega mediante un golpe de Estado.
el año 1919 su golpe de Estado, toma el poder y nombra una asamblea constituyente para crear una nueva constitución, ¿sí? Su constitución. Porque antes cada político que llegaba al Perú por la fuerza quería hacer su propia constitución. Eso era algo normal en la historia del Perú. Él también lo hace. Entonces, a su gobierno, poco a poco lo vale a ir legitimando con sus acciones, ¿no? Con las instituciones que él crea. A su gobierno también se le va a conocer como la Patria Nueva, ¿de acuerdo? Todas las acciones que va a hacer guía va a ser en un marco legal, en un marco ideológico, conocido como la Patria Nueva. ¿Qué significa Patria Nueva? Significa que la función principal de su gobierno y la que él quería transmitir a la población era de modernizar el Perú, ¿sí? Él creía que el Perú era un país atrasado, un país perdiendo el tiempo y él quería cambiarlo, modernizarlo, ¿sí? Eh, a ver, antes de empezar esto se me está yendo un poco. ¿Por qué lo enseño? Porque estuvo 11 años en el poder, así de simple, ¿sí? Llegó en el 19 y se fue en el año 30. Estuvo 10 años en el poder. Por eso que se le compara a este presidente con el presidente también, el otro importante, con Fujimori. A los dos se le compara mucho, a Leguía y a Fujimori, porque ustedes estuvieron en una década muy importante para el Perú. En este caso, Leguía estuvo en la década de los años 20 y Fujimori estuvo en los años 90, y ustedes fueron dictadores civiles, ¿no? Ya luego hablaremos ya de las comparaciones entre Leguía y Fujimori. Bueno. Entonces, a su gobierno le da el nombre o le da la chapa de Patria Nueva, ¿sí? Él decía de que el Perú debe modernizarse. Ante todo, este personaje no era un militar, no era un aristócrata. Él no había nacido en una familia rica, él había forjado su propia fortuna, ¿sí? Claro, él era de clase media, pero había forjado su propia fortuna. Él era un hombre de negocios, un empresario, ¿sí? Y él busca cambiar el Perú. Hace muchas medidas importantes, ¿sí? En el aspecto económico, crea el BCR, el Banco Central de Reserva del Perú, con la función de almacenar el tesoro público y emitir una moneda. Imagínense que antes de Leguía, las monedas en el Perú eran pues proporcionadas por los bancos. Cada banco hacía sus propias monedas y sus billetes. Es como si ahora uno tenga billetes del BCP, billetes del Interbank, del Scotiabank, ¿no? Y tú, valgan igual, ¿no? Que un billete, pues, perdón, esta es la casa, que un billete del Estado, ¿no? Antes no existía un banco central, ¿no? Todo eran por bancos privados. Era como un sello, ¿no? Te ponían un papel, te ponían un sello del banco y decía, ya esto vale 10 libras, ¿no? Y así era la economía peruana, era muy informal, ¿no? Entonces, él los centralizó en el Banco de Reserva del Perú. Actualmente tú, en todos los billetes, ya, en todos los billetes, a ver, se me está cayendo esto de acá y no me deja hacer nada. Ya. En los billetes, actualmente tú puedes ver que arriba de los billetes dice, ¿no? Banco Central de Reserva del Perú. Aquí está. Eso fue, pues, obra de Leguía. Y otra cosa importante en el aspecto económico, que es una de las características más importantes del gobierno de Leguía, y esto quiero que te lo quedes muy presente y muy claro. Con Leguía inicia una dependencia económica de los capitales de Estados Unidos. Repito, con Leguía inicia una gran dependencia económica de la economía peruana frente a los capitales de Estados Unidos. El presidente Leguía permite que muchos bancos y muchas empresas de finanzas lleguen al Perú, inviertan en el Perú y en muchos casos hagan sus negocios en el Perú. Por eso es que la economía peruana va a depender demasiado de los capitales de Estados Unidos. Por eso que cuando, cuando cae cuando cae el presidente Leguía en el año 1929, cayó también porque en Estados Unidos en ese mismo año se dio una gran crisis, el crack del 29,
Entonces, por esa gran crisis de Estados Unidos también afectó en el Perú y también propició la caída del presidente Augusto B. Leguía. Imagínense, así de dependiente fue el Perú de Estados Unidos, en el aspecto económico. En el aspecto social, él buscaba, pues, modernizar el Perú de una manera más, más formal, ¿no? En el aspecto social, podemos decir que él trataba de mantener ciertos privilegios, pero a la vez él se basaba en ganar más adeptos. ¿Cómo lo hacía? Él trataba de beneficiar a las clases medias. Él deseaba de que la clase media creciera en el Perú. En estos años, países como Europa, como Estados Unidos, la clase media estaba creciendo de una manera increíble, producto de las revoluciones industriales y del capitalismo, ¿no? El capitalismo de esta época permitió de que muchos países, su economía o su clase media creciera mucho. Entonces, para este momento en Estados Unidos y en Europa, la pobreza ya estaba bajando de una manera increíble. Entonces, eso es lo que deseaba Leguía, favorecer a las clases medias. Para esto, pues, dio muchos préstamos, construyó muchos barrios nuevos, ¿no? Como el barrio de Jesús María, para los profesionales, construyó casas. Lo que ahora es la Avenida Arequipa, ¿no? Que está al sur del centro de Lima. Ustedes de repente han pasado por ahí y hay algunas casonas aún quedan, ¿no? Esas casonas que aún quedan en Avenida Arequipa, las hizo Leguía y todas esas casas, hace 100 años, eran casonas, ¿no? Algo así como mansiones, no tanto mansiones, sino casas para las clases medias del Perú, los profesionales, los médicos, ¿no? De esa época. Él la hizo para eso. Y en esa época, esa avenida no se llamaba Avenida Arequipa, se llamaba Avenida Leguía. Imagínense, él mismo hizo la carretera y él le puso su nombre, ¿no? Eh, También un aspecto social en lo que más se centra en controversia es de que Leguía mantuvo esta ley de conscripción vial. ¿En qué consistía esta ley de conscripción vial? Que todos los pobladores de una comunidad tienen que trabajar por lo menos una vez para el Estado en construir carreteras. Esto se conoció como la mita republicana, que una persona tenía que dar su fuerza de trabajo para colaborar con el Estado. Pero había un problema, que que había gente con dinero que podía pagar para que no participe en esta mita. Así que todas las clases medias, que todas las clases pudientes, no pagaban, pues obviamente, perdón, pagaban para no ir a este trabajo forzado. Entonces, la gran mayoría de peruanos, que eran pues campesinos en esta época, ¿no? Indígenas, gente del campo, no tenía dinero, así que tenía que ir obligatoriamente a trabajar esto. Esto se le conoció como la mitad republicana, cosa que lo va a hacer caer en una fuerte crisis porque mucha gente va a estar en contra de este sistema, ¿no? Un detalle. Durante su gobierno se dio el centenario de la independencia del Perú. Recordemos que el Perú se independizó, o la proclamación de la independencia fue en el año 1821. Y el combate la batalla de Ayacucho, donde finalmente se sella la independencia, se da en 1824. Entonces, en estos años, fue presidente, pues, Augusto B. Leguía. Entonces, para conmemorar esto, hizo muchas obras públicas, ¿no? Perdón. ¿Qué hizo? Renovó el Palacio de Gobierno, porque el Palacio de Gobierno antes de Leguía era una casona simple, ¿no? El Palacio de los Virreyes del Virreinato ya había quedado ya muy, muy malgastado, se habían hecho muchas reformas, y para esta época ya estaba muy viejo, ¿no? Malgastado, no se le había hecho ninguna remodelación. Así que Leguía lo demolió y construyó encima el Palacio de Gobierno, basándose en palacios o en estilo arquitectónico de el Palacio de Bruselas, ¿no? También creó una plaza, la Plaza San Martín, ¿no? En conmemoración al libertador don José de San Martín, ¿no? El líder de la corriente libertadora del sur. La Plaza San Martín se creó en el gobierno de Leguía para los aristócratas, porque alrededor se crearon hoteles como el Hotel Bolívar, como el hotel, creo, no me acuerdo cómo se llama este hotel, tiene un extraño, está al costadito del Hotel Bolívar, no recuerdo el nombre, pero muchos hoteles. ¿Por qué? Porque Leguía decía, hay que invitar a los inversionistas de Estados Unidos para que vengan acá a Lima, al Perú, y para que inviertan. Pero Leguía decía,
yo voy a invitar a inversionistas de Estados Unidos acá al Perú, a Lima, y van a ver tierra, callejones, van a ver eso y van a invertir acá, y van a pensar que somos un país pobre. Así que él dijo, vamos a remodelar Lima para que vean, su Lima es muy moderna, así que vamos a invertir acá. Esa era la idea de Leguía, un poco también, ¿no? Así que modernizó. Así que la gente que venía a invertir, los banqueros de Estados Unidos, venían al Plaza San Martín y se hospedaban en el Hotel Bolívar, que en ese momento era el hotel de lujo más grande de Lima, ¿no? Y también hizo muchas más obras, ¿no? Curioso, algo muy curioso y un detalle de lo que está pasando ahora en comparación. Esta plaza San Martín se hizo para conmemorar el centenario de la independencia y se hizo también en parte para que la aristocracia peruana tenga un lugar donde reunirse y donde quedarse, en este caso, en estos hoteles, ¿no? Que era una zona muy aristocrática de Lima en ese momento. Curioso, curioso que hoy en día la Plaza San Martín sea la zona de encuentro de todas las manifestaciones del Perú, ¿no? Los antimineros, los maestros, la gente que va a marchar, se reúne en esta plaza, en la plaza prácticamente del pueblo. Miren lo que se ha convertido. Y es lo que yo comentaba con dos alumnos, que no te lo dije aquí porque no quise meterme en mucho detalle, pero lo que se ve acá en el Perú, creo que también te lo dije, ¿no? Hay un choque entre dos Perús, ¿no? Entre un Perú olvidado, popular, que se está desbordando, y una clase política que se cree que es de la aristocracia, ¿no? Que no se quiere salir. Y esta gente está sobrepasando esto, ¿no? Y es lo que está pasando ahora. La gente del pueblo va a esta plaza de San Martín y la hace suya, es la plaza del pueblo, prácticamente. Y curiosidad, esto se hizo para el centenario de la independencia. Hoy en día, la generación del bicentenario, que es bien llamada generación del bicentenario, aquí hace su aparición, ¿no? La generación del bicentenario, justo acá. Cosas de la vida y de la historia, ¿no? Bueno, también hace muchos acuerdos internacionales, ¿no? Que son muy polémicos, porque había muchos territorios que estaban en disputa. Perdón. Había muchos territorios que estaban en disputa y Leguía decide cerrar fronteras y hacer pactos para eh, tener las fronteras del país claras. Hasta ese momento de la historia del Perú no se tenían fronteras claras, ¿no? Primero hace el famoso pacto Salomón Lozano con Colombia, ¿sí? En el cual Perú le da esta parte a Colombia, ¿no? Que luego va a ser terminando haciendo todo esto, para que Colombia tenga una zona donde, una salida al río Amazonas, ¿de acuerdo? Colombia llegaba hasta aquí, ¿de acuerdo? Hasta acá. Y Colombia no tenía salida al río Amazonas. Entonces Colombia demandaba eso. Así que como Perú tenía muchos conflictos con Colombia, porque para Colombia todo esto era de ellos y para Perú todo esto era de nosotros. Así que, ¿qué se hizo? Se partió. Esto va para Colombia y esto para nosotros. Pero eso también quedó en conflicto, porque Ecuador también reclamaba esto como suyo. Incluso Ecuador reclamaba todo esto de acá como suyo. Entonces también va a generar otros problemas. Es decir, para que me entiendas, esta parte roja se le dio a Colombia y esta parte de acá pasó al Perú. Pero hay otro problema. Hay dos problemas. Esta parte de acá, que se le dio también a Colombia, para Brasil era de ellos. Y esta parte que nos quedamos nosotros para Ecuador era de ellos. Incluso todo eso de acá era de los ecuatorianos. O sea, más conflictos. El hecho es que esta parte fue para Colombia y esta para Perú, ¿de acuerdo? El otro tratado fue con Brasil, ¿de acuerdo? Donde ya se perdió y se reconoció que Perú no iba a reclamar el Acre. Esta parte de acá se conoce como el Acre, ¿de acuerdo? Que es una zona que estaba en disputa por tres países, Bolivia, Brasil y Perú. Perú en este momento desconoció que no tiene nada que ver con esto, porque la población de acá no se reconocía como peruana, hay que decirlo. Y también
Bueno, y ahí quedó. Pero Brasil y Bolivia hubo una disputa por esta región. Al final, en la guerra del Acre, Brasil se quedó con todo ello. Hay un detalle. Leguía pasa a la historia como uno de los presidentes más nefastos. ¿Por qué? Porque es el presidente que más tierras va a ceder, ¿no? Aunque sea tierras en disputa, como acá te expliqué, igual cede eso. Y también está confirmado que Leguía recibió 2 millones de libras por firmar ese pacto, o por hacer firmar ese pacto. O sea que Leguía pasó a la historia como uno de los más grandes eh, vendepatrias de la historia. ¿Qué pasa con Leguía? Llegó el crack del 29, hubo una crisis económica en Estados Unidos que hizo tambalear a la economía peruana, y esto generó que muchas clases populares que ya se venían gestando en este momento salgan a flote y derroquen al presidente Leguía. Años después se hizo un juicio y falleció en prisión. Es el primer presidente en la historia del Perú que fallece en prisión, que está en juicio y fallece en prisión. Nunca antes se había dado eso, hasta que llegó Fujimori en el año 2009, que también se le condenó a 25 años de cárcel. Y por lo que parece, también el señor va a fallecer en prisión. Pero esa es otra historia. En el gobierno de Leguía surgen dos partidos muy importantes que van a ser y que van a marcar tendencia en el siglo XX en el Perú. Por eso te decía la importancia de este gobierno. En esta época va a surgir el Partido Aprista Peruano, el APRA, fundada por Víctor Raúl Haya de la Torre en el año 1924, y también va a surgir el Partido Comunista del Perú, cuyo máximo líder era José Carlos Mariátegui. Ambos van a ser protagonistas de la política peruana y ambos van a ser detractores del gobierno de Leguía. Los dos van a ser expulsados del Perú. Luego llega la caída de Leguía y la gente, ante la crisis, busca sacarlo del poder y le hacen un golpe de Estado organizado por un general, el general Sánchez Cerro. Pero de él vamos a ver ya la próxima semana. Chicos, nos quedan 3 minutos. Si tienen preguntas sobre Leguía o sobre lo que está pasando ahora, también la pueden hacer, ¿sí? Hay 3 minutos. ¿Preguntas? Bueno, ya les dije cuál es mi opinión sobre lo que está pasando ahora, sobre lo que estamos viviendo en el país. Y mi opinión es que yo siento mucho orgullo por esta generación que está surgiendo, que no se va a dejar. No se va a dejar para nada que esa clase política se mantenga en el Perú. Que se creen como ellos, que son los aristócratas, ¿no? Que hubo en esta época. Se creen eso. Yo creo que esta gente joven va a liderar ese cambio, que los van a seguir insultando. Prepárense porque mucha gente de muchos sectores van a insultar y seguir insultando y le van a decir muchas cosas a los jóvenes y a la gente que está marchando. Prepárense para eso, porque eso va a pasar. ¿Por qué? Porque están con miedo, están tambaleando de que ya sus intereses se van a ver perjudicados. Y esa gente que está en el poder solamente está ahí por sus intereses. Hay que decirlo. Entonces, por eso te digo, si no me crees a mí, si no te parece, o si no compartes esta opinión, está muy bien. Esa es mi opinión. Busca los medios internacionales. Ahí está todo, está de una manera más clara, ¿de acuerdo? Yo sé que tú eres un joven con mucho criterio, muy inteligente, que puede encontrar ahí una opinión más clara y certera. Pero ya te manifesté cuál es mi opinión, ¿verdad? Y en mi opinión yo apoyo a las marchas, apoyo por supuesto a los jóvenes que se han despertado y que quieren construir un Perú mejor, porque se han dado cuenta que esta gente, que en esta época fueron ellos, y que lo que están ahora, no van a construir el país que nosotros queremos, no van a construir un país limpio, un país con oportunidades, ellos no lo van a hacer, porque ya lo han demostrado, 30 años esperando y no lo han hecho. ¿Quién lo va a construir? ¿Quién va a construir el país que nosotros queremos? ¿Quién va a construir el país que los jóvenes quieren? Los jóvenes no quieren vivir en un país deshonesto, subdesarrollado, peleándose entre nosotros. Ellos no quieren eso. Nosotros, yo también me considero que pertenezco a esa tendencia, queremos construir un nuevo país. ¿Cómo? Manifestándose, exigiendo a las clases políticas
que surjan una nueva clase política consciente y que responda a los intereses de la población. Eso es lo que se pide. ¿Es mucho pedir? Es mucho pedir que la nueva clase política por dignidad se vaya y surja otra nueva limpia y que forme realmente el país que queremos. ¿Es mucho pedir? No creo. Esa es mi sencilla opinión y humilde opinión, pero ustedes tienen chance de buscar en los medios internacionales para compartir y debatir ideas. Más adelante vamos a seguir hablando de esto porque esto sigue para rato, jóvenes, hasta el próximo año, ¿sí? No, con nosotros, o bueno, conmigo sería hasta la próxima semana. Y eso es todo. Hasta luego, chicos. Hasta luego.